En este maravilloso programa Tocando Vidas, vamos a ver lo complicado que es cuando se empieza un proyecto musical. Porque uno pensaría que el hecho de enseñarle a niños a tocar un instrumento clásico, el hecho de comprar los instrumentos, de pagarle a los maestros y de hacer las orquestas, es todo el esfuerzo que se tiene que hacer. Pero hay muchísimas cosas que se tienen que realizar alrededor de este esfuerzo y uno de ellos, sin duda, es qué hacer cuando un instrumento por el uso se daña o tiene algún problema de ruptura o tiene algún desperfecto. Para eso hay una profesión que se llama laudería. El laudero se dedica precisamente a construir, reparar y restaurar instrumentos de cuerda. Pero en México casi no hay lauderos. Entonces, en este programa vamos a ver a uno de los primeros lauderos mexicanos, a Félix Sandre, que era alumno de la Orquesta Esperanza Azteca de Puebla y de ahí se aficionó a ser laudero. Mi nombre es Félix Sandre Ochoa. Estoy ahorita en el cuarto semestre de esta licenciatura y pues me gusta mucho esta escuela. La escuela de laudería empecé a investigar por internet, ya que en la Orquesta Esperanza Azteca se necesitaban mucho la compostura de los instrumentos y no hay lauderos. Entonces yo me puse a investigar para entrar a la escuela y busqué este apoyo. Yo no conocía laudería. Yo comencé como violinista, pero no sabía nada sobre eso. Conocí hasta que conocí a una laudera que estudió en Italia. Sí, estuve un tiempo con ella de aprendiz y hasta que fue como conocí esta carrera o este oficio. Yo conocí la música porque trabajaba en un mariachi. Entonces quería seguirme superando en la música de escuela. Y entonces para pagar los estudios en la escuela tenía que trabajar de mariachi. Ese era mi trabajo para pagar el conservatorio y también para pagar mis gastos que eran para Esperanza Azteca o para ir a la orquesta. Yo cuando entré a Esperanza Azteca les comenté a mis padres sobre ese proyecto. Ellos me apoyaron mucho también para ir. Era mucha responsabilidad también estar con los papás, estar viajando, porque yo tengo que viajar como hora y media para ir desde mi casa hasta Esperanza Azteca y así. Les gustó muchísimo. Sí, creo que fue un impacto muy bueno para ellos porque era algo en lo que nunca estaban relacionados. Entonces, verme tocar con la Orquesta de Esperanza Azteca les gustó muchísimo, me sorprendió mucho. Bueno, pues yo comencé con la laudería sin conocer nada. Entonces me puse a fabricar los accesorios de mi violín y después de eso hice unos arcos de violín sin conocer nada, ¿no? Así empíricamente. Sí. Y la laudera con la que conocí, con la que estuve de aprendiz, me sorprendió mucho el trabajo de los arcos. Bueno, el término laudero o la palabra laudería proviene de una palabra árabe que es al-aud, que quiere decir la madera que canta o la madera que habla. Bueno, la escuela de laudería tiene como antecedentes una escuela a nivel técnico en 1954 por un laudero italiano llamado Luigi Lanaro. En el 86 se crea el primer plan de estudios de la escuela de laudería y en el 87 se inician como tal las labores de la primera generación. Esto adjunta al Conservatorio Nacional de Música del Instituto Nacional de Bellas Artes. En 1992 se descentraliza la Escuela de Laudería del Conservatorio Nacional y de la Ciudad de México y se viene a la ciudad de Querétaro. Esto a través de un concurso que se llevó a cabo en los diferentes estados y la ciudad de Querétaro ganó en la convocatoria y es desde 1992 que está aquí en la ciudad de Santiago de Querétaro
como patrimonio cultural, es una ciudad patrimonio en 1996, y bueno, esto le ha venido a dar un plus muy importante a la Escuela de Laudería. Cuando decidí tomar esta decisión de venirme a estudiar laudería aquí en Querétaro, comencé a buscar apoyo en Esperanza Azteca, y el patronato de la Orquesta Esperanza Azteca nunca se negó en apoyarme. Entonces de ahí fue el proponerles en venirme a estudiar laudería, y aquí en la escuela me siento muy satisfecho de lo que estoy haciendo, porque estoy relacionando el trabajo que me gusta hacer, la música también, y seguir apoyando a esta organización, la Esperanza Azteca, porque estuvo algo competida la selección de los alumnos. Fuimos 19 y de esos 19 se quedaron nada más 6. Yo me quedé también. Después tuve que regresar a la orquesta para hablar con Esteban Moctezuma, que él fue el que me dio el apoyo de aquí para estar estudiando acá. Él también me propuso que en cuanto terminara la carrera me iba a poner a trabajar para la orquesta. Primero, para la construcción de un instrumento se debe de elegir el modelo que se va a trabajar. Entonces nosotros nos inspiramos mucho en los trabajos de Antonio Stradivari. Es un violín de Antonio Stradivari. Después de eso se comienzan a sacar plantillas del instrumento, que vendrían siendo estas plantillas. Deben tener la forma del instrumento. Este es el molde interno del violín, en lo que se construye todo. Ya que está este proceso, se pasa a la corona de costillas. Son unas pequeñas láminas de 1.2 milímetros. Estas láminas de madera. Y estas láminas se refuerzan con contrafajas, que son otros pedazos de madera de 2 milímetros de espesor. Después pasamos a la construcción del fondo y la tapa del instrumento. Incrustándole el filete, que es esta línea que va aquí en el contorno del violín. Las Fs, definiendo el lugar donde va a estar el puente, las Fs. Después de este proceso sigue tallar el brazo, que es se incrusta en el violín. Y estos son instrumentos que le puede decir el instrumento hecho en blanco. Pues esto ya es un instrumento ya totalmente terminado, ya con barniz y montaje, que vienen siendo las cuerdas, el puente y todo. Está listo para sonar el instrumento. Para mí un instrumento sería como un ser vivo, porque en un momento fue un ser viviente, un árbol, y tiene voz propia. Yo lo veo así muy similar a la voz de un humano, pues sigue viviendo con la música, con el sonido. Igual también cada instrumento es muy diferente, y cada laudero, cada persona le transmite su energía a este instrumento. Entonces cada instrumento suena al carácter de esa persona, digamos. Nosotros tenemos maderas en una bodega que tienen 30 años, o sea, estoy hablando de mi edad, de estar secas, y al menos 5 de estar, de haber tenido el árbol de cortado. 35 años de edad de añejamiento. La diferencia con un violín de fábrica o de producción industrial es que cortan hoy la madera, la meten a una estufa, mañana la pasan a otra máquina y ya sale el violín. Y hay alguien que lo va a barnizar con un producto químico que tiene que secar en media hora porque se tiene que ir a otro lugar. Y nosotros cuidamos la aplicación de cada capa de barniz, la temperatura, cómo se disuelven las resinas todas naturales en el solvente. Los pinceles que se utilizan son todos de pelo natural. Entonces, cómo se aplica cada capa, el color que utilizamos, todos pigmentos naturales.
Entonces hay una gran diferencia. Por eso es el valor de un instrumento hecho a mano y hecho en serie. Que no hay una cultura establecida del instrumento musical como tal. O sea, la gente conoce que es un violín, bueno, conoce a veces que es un cello, un contrabajo, pero no es una cultura muy fuerte en términos de instrumento. Eso nos toca a nosotros, empezar a que se tome aquí una cultura del instrumento, ¿no? Que se quiera el instrumento, que se vea lo maravilloso que es un instrumento. Hay la necesidad de verlo en términos más globales y hacer un esfuerzo común de toda la sociedad, en el sentido de sí fortalecer la educación musical sobre todo, el hecho de que salgan más instrumentistas. Eso va a generar que haya también un desarrollo mayor en la laudería. Si no hay el instrumento, no tiene caso que se siga haciendo algo que no tiene un valor importante en la sociedad. Entonces, lo que tendríamos que fortalecer es la educación musical de todos, no nada más de los que se vayan a dedicar a ser músicos, sino creo que se ha perdido mucho la oportunidad que tenemos cualquier persona de tocar un instrumento, ¿no? Y de saber y sentir lo agradable que es producir música. Se me hace algo muy noble la música. Entonces yo creo que eso nos ha ayudado mucho a mejorar como personas y a centrarnos más en lo que pensamos. Es mucha disciplina la música. Sí, es algo muy lindo también. Mi sueño futuro sería, cada año se hace una competición internacional en esa laudería. Entonces me gustaría prepararme mucho para algún día competir en esa competencia internacional y tal vez poder ganar algo. Pues realmente internarse en el maravilloso mundo de la música nos descubre muchas sorpresas. Y cuando nosotros empezamos con la primera Orquesta Esperanza Azteca en Puebla, jamás, y lo tengo que reconocer, pensamos en la complejidad que es realmente tener todo un sistema de orquestas soportada con laudería, y no hemos hablado de lutería, y también pues con toda una serie de apoyos que requiere una cultura musical. Lo cierto es que, aunque era muy complejo, como no sabíamos que era imposible, lo hicimos. ¿Quién ha olvidado el teléfono celular en casa o agotado la batería sin tener una sensación de desesperación o ansiedad por estar incomunicados? ¿O cuántos realmente pagan el celular, ya sea para entrar al cine o por estar en una reunión? Incluso hay personas que dicen que tener un celular ya no es solo un lujo, sino que se ha convertido en una necesidad para estar comunicados en cualquier parte a cualquier hora. La dependencia al teléfono móvil ha llegado a tal punto que se creó el término nomofobia, que se ha definido como el miedo a estar sin celular. A simple vista puede parecer una simple adicción, pero en realidad detrás de ello puede resultar un problema psicológico y es más común hacia las mujeres. De acuerdo con datos de la empresa de consultoría IDC, el número de smartphones o teléfonos inteligentes activos en México crecerá 43.9% en el 2014, al pasar de 37.1 millones de equipos a 53.4 millones. Y el número va en aumento. Tan solo al cierre del año pasado, en México había 103.6 millones de usuarios de telefonía móvil. Esto es que 87 de cada 100 mexicanos tenía un celular.